guerrerosesme.blogspot.mx. Y anoche me puse a escribir porque creo que vivimos un momento histórico en que nuevamente entran en escena mundial y nacional y latinoamericana los trabajadores. Y está escrito a partir de las distintas luchas que estamos viviendo en el mundo y en nuestra América y en nuestro país. Y por eso lo titulé por la soberanía nacional con los trabajadores, para plantearnos la próxima independencia de México, que aquí siempre ha tenido a la Virgen de Guadalupe para prepararnos para una independencia, para que nos preparemos a pensar en que la soberanía de nuestros países radique en los trabajadores. En la crisis que vivimos se hace cada vez más necesario asociarse para defender los derechos de los trabajadores, de los campesinos, de los pueblos indios, de los empleados y sobre todo de las juventudes. Es necesario unirse en torno a un proyecto de lucha por la soberanía nacional, por los recursos nacionales y por los derechos sociales, culturales, políticos y económicos que los gobiernos neoliberales les han ido conculcando y que pretenden seguirles arrebatando con un partido de Estado disfrazado de varios partidos con distintos nombres y con la misma política de recolonización de México. Empecemos por no ocultarnos las verdades dolorosas que vivimos. México está importando maíz y gas y gasolina. Es como si Bolivia importara papas, como si Argentina importara carne y Francia perfumes. Es una vergüenza. Estamos por sufrir un nuevo despojo del petróleo que todavía es fuente de una proporción muy alta de los ingresos fiscales y que era el más preciado patrimonio nacional. Estamos aumentando cada vez más la inmensa deuda pública que un día nos van a cobrar los Shylocks transnacionales en condiciones peores que las de España, Italia o Grecia. Nos seguimos endeudando tanto en forma rápida y furiosa como lenta y calmada, pero abiertamente impune, todo para comprar armas y mercancías que, lejos de servir a la producción y al desarrollo, inflaman la destrucción y el genocidio nacional, y que se usan para pagar las importaciones de maíz y de petróleo, antes símbolo y fuerza de nuestra soberanía alimentaria y energética y garantía con el ejército de la seguridad nacional. Estamos asignando cada vez menos recursos a la educación y a la investigación científica y humanística, como si el proyecto fuera hacer de México y de su juventud y su niñez un país tan miserable como los más miserables de la tierra, fuente de explotación de una fuerza de trabajo descalificada, base de dominación de un país de hombres y mujeres perdidos en la ignorancia y en el basurero de desechos de la industria del norte. Estamos viviendo la crisis de un sistema político y de una clase política que, entre la ceguera, el oportunismo y la corrupción, priva más y más a los ciudadanos, a los trabajadores y a los pueblos de México de los recursos legales necesarios para luchar y negociar, y que ahora nos anuncia
nuevas medidas por las que pretende privatizar y nacionalizar aún más la riqueza del petróleo y arrebatar a los trabajadores los derechos que lograron tras una revolución en la que dio la vida más de 1 millón de hombres y mujeres, de jóvenes, niñas y niños. Y mientras esto ocurre, la desregulación de los trabajadores se da sin cesar. La depauperación de los campesinos hace que millones padezcan de sed y de hambre. Y es creciente el asedio a los pueblos indios, en especial el asedio a los zapatistas, que tratan de construir uno de los proyectos autosostenibles más avanzados y democráticos del mundo. Al mismo tiempo, las corporaciones mineras y agroindustriales despojan a los habitantes de sus territorios y recursos, empleando cuanto medio es necesario, incluido el terror que por todas partes siembran, junto con el megacomercio del narco y con el lavado de dinero de la gran banca de Georgia, de las Islas Caimán y de Wall Street. Salir de los infiernos de las corporaciones, que las corporaciones construyen, y en los que muchos centroamericanos y mexicanos viven, resulta cada vez más difícil, pues a la gran muralla que el gobierno norteamericano levantó para impedir un peligro por los estrategas previsto, se añaden hoy las matanzas y desapariciones colectivas de braceros mexicanos y centroamericanos que no alcanzan a llegar con vida a la frontera. Muchos de estos y otros males afectan al conjunto de la nación, corresponden a algo más que a un modelo de desarrollo. Son resultado de la política neoliberal y globalizadora de las corporaciones y complejos que dominan en el mundo, encabezados por Washington y Wall Street, hechos innegables y ampliamente comprobados que están haciendo víctimas crecientes hasta en su propio país. Reconocer la inaceptable realidad en la que vivimos y cobrar conciencia de lo que significa para nosotros y para nuestros descendientes el futuro que les prepara es tan necesario como formular un programa mínimo de defensa de los derechos de los trabajadores, de los pueblos y de los ciudadanos, uniéndose en torno a la lucha por recuperar y consolidar la soberanía nacional, fortalezca al Estado de Derecho e impida la criminalización de los trabajadores, de los ciudadanos y de los pueblos que defienden sus legítimos derechos y su libertad. Una nueva lucha por la independencia, una nueva lucha por la democracia real de un pueblo en verdad soberano, tiene que articular a los trabajadores industriales, a los trabajadores agrícolas y de servicios, a los hombres, mujeres, niños y niñas, a los asalariados y a los no asalariados, a los regulados y desregulados, a los precarios, a los excluidos, a los desplazados. Tiene que articularlos a todos ellos y proponerse practicar la comunicación entre ellos, la información, el diálogo, la acción concertada en una organización de organizaciones que junte las redes de los colectivos presenciales y de los colectivos a distancia y que abarca al conjunto de la nación, vinculando a sus habitantes con los de América Latina y con los del mundo para la lucha por la vida y la libertad. Esa gran organización tendrá que cultivar una vigorosa moral de lucha y de solidaridad
y una voluntad colectiva a la que caracterice la lucidez y la firmeza para defender y decidir el futuro del México y del mundo que queremos y que podemos hacer, que haremos y que sin duda ustedes harán. Gracias. guerrerosesme.blogspot.mx